Eran ya las 10:30 de la noche cuando deslicé mi llave en la cerradura de mi pequeño apartamento en Asheville. El fin de semana me había agotado. Albergar a 24 parientes bajo un mismo techo durante 2 días ya era bastante agotador, pero hacerlo mientras mantenía cada sonrisa educada y cada reacción medida, eso era una guerra con perlas y asado. Me quité los zapatos, dejé mi bolso junto a la puerta y fui directamente a la cocina. Mi refrigerador zumbaba como si supiera algo que yo no. Abrí la aplicación bancaria en mi teléfono mientras esperaba que hirviera la tetera. El saldo me devolvió la mirada como una bofetada. $63.71. Parpadeé, actualicé la pantalla, cerré la aplicación, la volví a abrir. Seguía siendo $63.71. Hace menos de 48 horas, esa cuenta tenía $9,100, cuidadosamente ahorrados durante meses, destinados al depósito para una cirugía de la que no le había contado a nadie. Mis manos empezaron a temblar, mi corazón latía con dificultad como si estuviera aprendiendo un nuevo ritmo. Me dejé caer en el taburete de la cocina y llamé al banco, buscando a tientas las preguntas de seguridad con la boca seca. Todas las transacciones recientes se realizaron desde un dispositivo previamente conectado, dijo la representante con calma, como si estuviera confirmando una orden de ensalada. La dirección IP está vinculada a una computadora portátil Asus registrada en la red doméstica de su madre. Mi sangre se heló. 10 minutos después estaba de vuelta al volante con el pelo todavía recogido en el mismo moño apretado de la cena de la reunión, conduciendo por las sinuosas colinas de regreso al vecindario de mi infancia. Las luces seguían encendidas en casa de mamá cuando entré en el camino de grava. Dentro todo era tan familiar, la luz amarillenta de la cocina, el olor a té de manzanilla, el crujido de la tabla del suelo del pasillo y la sensación de que ya no pertenecía a este lugar. Celeste, mi hermana mayor, estaba acurrucada en el sofá con una copa de vino tinto, desplazándose por su teléfono como si nada hubiera cambiado. «Ya has vuelto», dijo sin siquiera levantar la vista. Revisé mi cuenta, dije con la voz aguda, quebradiza, casi extraña incluso para mí. Bradley salió de la cocina con una lata de refresco, apoyándose en el refrigerador como si fuera la postura más natural del mundo. «Relájate, Tessa. Necesitábamos ese dinero más que tú». Me quedé helada, abrí la boca, pero no salió nada. El aire se espesó, la habitación giró ligeramente y sentí como si mis costillas se hubieran colapsado hacia adentro. Celeste se encogió de hombros. «No seas tan dramática. Tienes un buen trabajo sin hipoteca, sin hijos. Te recuperarás». Me volví hacia la esquina de la habitación, donde mamá tejía como una mujer en un anuncio de un hogar de ancianos. «¿Lo sabías?», pregunté apenas en un susurro. Ni siquiera detuvo sus puntadas. «Tessa, cariño, siempre has tenido más que el resto. ¿Qué tiene de malo ayudar?». Miré a papá, encorvado en su sillón reclinable, el teléfono brillando a centímetros de su rostro. No me miró a los ojos. «No montes una escena», murmuró. «Es un asunto familiar». Un sabor amargo me llenó la boca. «¿Cómo entrasteis en mi cuenta?». Celeste se echó el pelo hacia atrás. «Usaste la computadora de mamá y no cerraste sesión. Es culpa tuya». Bradley se rió entre dientes. «No es que hayamos comprado un barco. Solo alquiler, comida, cosas de la vida real». Examiné sus rostros. Sin disculpas, sin arrepentimiento. Solo un silencioso y autorizado rechazo que decía, teníamos derecho. Me quedé completamente quieta, con los dedos apretados en puños. La tetera detrás de mí gritó como si lo entendiera. Finalmente cogí mis llaves de la mesa, me volví hacia la puerta y luego me detuve. «Si creéis que voy a dejar pasar esto», dije en voz baja, «esperad y veréis». Celeste se rió como si hubiera hecho una broma. Pero no se rió por mucho tiempo. Empezó a llover justo cuando entraba en el aparcamiento vacío de Riverside Grove. Era casi medianoche, pero no quería ir a casa. Todavía no. Necesitaba aire, espacio, algo que no oliera a traición y vino barato. Me senté en el coche un rato, viendo la lluvia caer sobre el parabrisas, cada gota haciendo eco del peso en mi pecho. Abrí la aplicación bancaria de nuevo. $63.71. Todavía ahí.
Todavía burlándose. Todavía frío. No podía decir que estuviera del todo sorprendida. Solo había esperado ingenuamente, estúpidamente, que no llegaría a esto. Hacía unos meses había cumplido 52 años. Sin celebración, solo una tarjeta de la oficina y un abrazo incómodo de un compañero de trabajo que apenas me gustaba. Esa noche Celeste llamó. La matrícula de Riley se ha retrasado otra vez. ¿Puedes ayudar? Solo por esta vez. Ayudé. Nunca era solo una vez. 4 años antes, cuando Bradley perdió su trabajo en el taller de neumáticos, cubrí su alquiler durante 3 meses. Te lo devolveremos en primavera, había dicho. La primavera llegó y se fue, y también el dinero. 6 años antes de eso, cuando mamá necesitaba una cirugía dental, cancelé mi viaje a Oregón y pagué por adelantado. Nunca preguntó cómo me sentía, solo sonrió y dijo, «Eres una hija tan buena». Lo llamaban amor, pero el amor no viene con un historial de transacciones. En la tenue luz de mi salpicadero, abrí mi aplicación de notas, desplazándome por una carpeta que había titulado Cosas de familia. No estaba bien organizada, solo fragmentos, capturas de pantalla, confirmaciones de pago, recordatorios de préstamos. Cada vez que me necesitaban, lo registraba. No porque los estuviera rastreando, sino porque una parte de mí necesitaba pruebas de que no me lo estaba imaginando todo. La primera entrada, 3 de marzo, $2, 109.50, factura de teléfono de Celeste. Había perdido su trabajo esa semana. Acabo de empezar uno nuevo, dijo. Tienes suerte. Estuve de acuerdo. Esa palabra me siguió durante décadas. Suerte. Suerte de estar sana. Suerte de vivir sola. Suerte de tener un salario decente. Suerte de pagarlo todo sin quejarme. No era amor, era deber envuelto en culpa. Y lo manejaban bien. Hace 2 cumpleaños, le compré a Riley una bicicleta. $1,250 sin incluir el casco. Cuando dudé, mamá dijo con suavidad, «Sabes que te admira, ¿verdad?» Esto significaría el mundo para ella. Había renunciado a tantas pequeñas alegrías para alimentar las suyas. Nadie me preguntó si estaba bien saltarme las vacaciones, comer ramen durante un mes para pagar la factura de servicios públicos de mamá o quedarme hasta tarde en el trabajo para cubrir las horas extra a las que no podía decir que no. Nunca preguntaron y nunca me ofrecí, porque pensé que eso era lo que hacían las buenas hijas. Pero esa noche, mientras el cielo lloraba y yo miraba esos miserables $63.71, algo se rompió. No ruidosamente, no violentamente. Solo en silencio, como un hilo que se rompe en lo profundo del tejido de mi pecho. Abrí una nueva nota, la titulé La última vez y luego empecé a escribir. Bradley, $900 de alquiler, julio de 2020. Celeste, $300 para el viaje escolar de Riley, febrero de 2022. Mamá, $740, dentista, agosto de 2016. Comida, reparaciones, transferencias nocturnas. No para pedirlo de vuelta, no para enviárselo a ellos, sino para que nunca lo olvidara. Para que nunca lo volviera a permitir. El lunes por la mañana, apenas había dormido. La lluvia había amainado, pero la tensión dentro de mí no. Se aferraba a mi piel como una fiebre. A las 8:10 de la mañana en punto, llamé al banco de nuevo. Esta vez pedí un informe completo de las transacciones de los últimos 10 días. El representante al otro lado fue educado, eficiente y completamente inconsciente de lo personal que era esto. Al mediodía, tenía el archivo. 17 páginas. Imprimí cada hoja en el centro de FedEx del centro, las grapé en una gruesa pila y compré un bolígrafo rojo. Luego me senté en la mesa de mi cocina, con un rotulador en la mano, y me puse a trabajar. Página 4. Un retiro de $2,874.12 desde una dirección IP rastreada hasta el router de mi madre. Página 6. $350 en Greenleaf Pharmacy, listados bajo una cuenta de fidelización vinculada a Celeste. Página 9. $119.99 por unos auriculares para juegos para niños. Riley ni siquiera necesitaba otros. Rodeé con un círculo cada cargo lenta y cuidadosamente, como construyendo un mapa de traición. Para cuando el sol se puso detrás de las montañas,
había marcado más de $4,600 en tinta roja. El martes por la noche llamé a mamá y le dije que pasaría por allí para la noche del asado. Parecía contenta. Ese detalle me dolió más de lo que esperaba. La casa olía a romero y familiaridad. Celeste ya estaba allí, sentada a la cabecera de la mesa como si fuera suya. Bradley sirvió limonada con la arrogancia casual de un hombre que pensaba que se había salido con la suya. No perdí el tiempo. Coloqué un archivo sobre la mesa suavemente como colocando una trampa. Revisé cada cargo, dije. Esta cuenta no solo fue accedida, sino que fue sistemáticamente vaciada desde esta dirección. Nadie se movió. Mamá removió su ensalada. Papá hojeó su periódico. Celeste miró al techo como si estuviera buscando una intervención divina. «Usaste la computadora de mamá», dijo finalmente. «No es como si hubiéramos hackeado nada. La dejaste abierta». La miré fijamente. «Así que lo admites». Se encogió de hombros. «No es la primera vez que nos ayudas». «No accedí a ayudaros esta vez». La lata de refresco de Bradley siseó al abrirla. «Siempre eres tan dramática, Tess. Esto no es robar, es ayudar a la familia a sobrevivir». «No», dije con la voz baja, firme, definitiva. «Ayudar es cuando alguien pide y el otro accede. Esto fue un robo calculado. Esperasteis, observasteis y luego lo tomasteis». Mamá levantó la vista por fin, su voz suave como el encaje. «Tessa, vives sola, no tienes deudas, no tienes un hijo que criar. Celeste está haciendo todo lo posible». Hacer todo lo posible no incluye asaltar la cuenta de otra persona. Papá dobló su periódico. «No seas tan dura. Siempre has sido la más fuerte de la familia. Sabes que nadie más podría manejar la presión como tú. No confundas resistencia con consentimiento», dije. Silencio. Luego Celeste dejó caer su tenedor con fuerza. «No fuimos de compras con él, ¿vale? Era el alquiler, los medicamentos para el asma de Riley, el coche se averió. ¿Crees que esto fue fácil para nosotros?» «Creo», respondí, «que habéis estado viviendo bajo la suposición de que nunca diría que no». La habitación contuvo la respiración. Por primera vez miré a cada uno de ellos, no como familia, sino como extraños con los rostros de personas en las que solía confiar. Luego abrí mi bolso y saqué un sobremanila sellado. «Voy a preguntaros a todos una última vez. ¿Alguno de vosotros tenía la intención de decírmelo, disculparse, devolver algo?» Nadie habló. Asentí. «Entonces esta soy yo eligiendo dejar de ser vuestra red de seguridad». Papá frunció el ceño. Celeste abrió la boca, pero no dijo nada. Las manos de mamá temblaron ligeramente, todavía apoyadas en su tazón de ensalada. Bradley se rió una vez, seco y agudo. «¿Qué vas a hacer, Tessa? ¿Llamar a la policía?» Lo miré fijamente a los ojos. «Obsérvame». Luego me di la vuelta y salí de la casa que una vez llamé hogar. Esta vez ni siquiera miré hacia atrás. La mañana del miércoles llegó con el tipo de luz solar fría que hacía que todo pareciera más limpio de lo que realmente era. Me vestí como cualquier otro día, pero en lugar de dirigirme a la oficina, conduje al centro a la división de delitos financieros del condado de Buncombe. El vestíbulo estaba tranquilo, estéril, un poco demasiado frío. Me senté frente a un joven oficial llamado Detective King, que me ofreció agua y me pidió mi documentación. Le entregué el sobremarcado codificado por colores, con recibos con fecha y hora, transferencias, datos de IP, capturas de pantalla. Todo estaba allí. Hojeó las páginas con una expresión ilegible. «Iniciaremos una investigación preliminar por fraude financiero y acceso no autorizado a información personal», dijo. Asentí. «Las personas involucradas son todas parientes míos», añadí. «Eso no cambia nada, ¿verdad?» «Legalmente», dijo mirándome a los ojos, «no un robo es un robo». Cuando salí del recinto, las nubes se estaban acumulando sobre las montañas Blue Ridge. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. 2 semanas después, un jueves gris y tranquilo, estaba enfrascada en una llamada de Zoom con un cliente cuando mi teléfono empezó a vibrar. Silencié el micrófono y salí al balcón. Número desconocido.
Señorita Monroe, soy el detective King. Hemos completado la investigación preliminar. Hay motivos suficientes para seguir adelante. La unidad de investigación empezará a visitar a cada individuo hoy. No hablé de inmediato. No porque estuviera sorprendida, sino porque el alivio, real y pleno, no siempre llega con fanfarria. A veces aparece así, silencioso, constante, definitivo. Esa noche, mientras preparaba la cena, mi teléfono se iluminó. Mamá. Luego Celeste. Luego Bradley. No contesté. Los mensajes de texto siguieron. Tessa, ¿qué estás haciendo? ¿De verdad llamaste a la policía? Llama a tu madre ahora. Estás exagerando. Apagué la estufa. 1 hora después, un vecino me envió un mensaje. Hay 3 personas fuera de la casa de tu madre con chaquetas de delitos financieros. Preguntaron por ti. Miré fijamente el mensaje durante 1 minuto entero antes de dejar el teléfono. No me sentía triunfante. No estaba sonriendo. Lo que sentía era quietud, del tipo que se instala después de años de estar inquieta. El viernes por la mañana llegué al trabajo antes de lo habitual. En el ascensor, noté miradas curiosas, incómodas, tal vez incluso comprensivas. Mi gerente Marcus me paró en el pasillo. Oye, recibimos una llamada de un reportero local preguntando para verificar tu nombre en relación con una investigación financiera abierta. No insistió, solo puso una mano cálida sobre mi hombro. No confirmamos nada, pero si necesitas tiempo, solo dímelo. Lo miré tranquila, serena. Está bien, dije. Estoy haciendo lo correcto. Esa noche me senté junto a mi ventana, con un té en la mano, viendo las luces parpadear en el complejo de apartamentos del otro lado de la calle. Detrás de algunas de esas ventanas imaginé a otras personas como yo, donantes silenciosos que apenas ahora aprendían a decir que no. Mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de papá. Solo una frase: el banco envió un aviso de ejecución hipotecaria. Si no pagamos en 30 días, perdemos la casa. Sin disculpas, sin arrepentimiento. Solo la habitual expectativa tácita: Tessa lo arreglará. Siempre lo hace. Solo que esta vez, no lo haría. No respondí. Esa noche, mientras el viento hacía crujir los cristales de las ventanas y el polvo se colaba, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que había estado construyendo durante años. Dentro había correos electrónicos, recibos bancarios, capturas de pantalla de Venmo, incluso mensajes de texto de días festivos que había pasado transfiriendo dinero en lugar de comiendo pastel. En algún lugar entre esas páginas encontré mi antiguo yo, la versión que decía que sí, sin dudarlo, que perdonaba antes de que llegara una disculpa. Estaba cansada, pero ahora se había ido. Y en su lugar había alguien más. Alguien que entendía la diferencia entre generosidad y supervivencia. El sábado por la mañana, mi teléfono se había convertido en un campo de batalla de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto tan largos que tuvieron que dividirse en partes. Dejé que llegaran. No leí ninguno de ellos. No era silencio lo que anhelaba, era espacio. Espacio entre mí y las personas que solo habían sabido cómo acercarse a mí cuando algo estaba roto. Nunca cuando yo lo estaba. Al mediodía, Celeste envió un mensaje que me revolvió el estómago. Mi cuenta bancaria está congelada. No puedo pagar la matrícula de Riley. Ganas. ¿Estás contenta ahora? Ganas. Como si esto fuera un juego. Como si el dinero robado, las mentiras, la manipulación y los años de deuda emocional fueran solo movimientos en un tablero cruel. No terminó ahí. Esa noche llegó otro mensaje, esta vez de Bradley. Era corto, desesperado y dolorosamente transparente. Dijo que lo habían suspendido del trabajo, que su empleador estaba revisando su actividad financiera, que esto podría arruinarlo todo. Me suplicó que dijera algo que lo arreglara, que detuviera esto antes de que fuera demasiado lejos. Lo llamó un error. Me llamó diferente al resto de ellos. Lo llamó injusto. El mismo hombre que una vez se rió de mí en la cocina de mi madre, con una lata de refresco en la mano, ahora suplicaba clemencia como si nunca hubiera prendido fuego al puente entre nosotros. No respondí. A la mañana siguiente me desperté con otro mensaje. Esta vez de mamá.
Su voz en el buzón de voz era suave, casi temblorosa. Sé que me equivoqué, susurró, pero si perdemos la casa, no sé cómo sobreviviré. Por favor, no me abandones. Ni una palabra sobre lo que había hecho. Ni un susurro de disculpa. Solo miedo. Miedo a perder propiedades, no relaciones. No a su hija. Dejé el teléfono boca abajo, me serví una segunda taza de café y me paré junto a la ventana. Afuera, una fina niebla rodaba sobre las montañas como una suave cortina que se extendía sobre un escenario cansado. Se sentía definitivo. Durante años yo había sido la tramoyista, poniendo la mesa, transfiriendo el dinero, suavizando cada inconveniente. Y ahora que había salido del escenario, estaban luchando. Pero esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de liberación. A media tarde empaqué una pequeña maleta sin notas dramáticas, sin despedidas en las redes sociales, y empecé a conducir hacia el oeste. Sin GPS, solo instinto y la voz tranquila dentro de mí que decía, es hora. El martes estaba en Sedona, Arizona. Un lugar que había visitado una vez en un viaje de negocios hacía años, donde los cañones de roca roja se encontraban con tranquilos cafés y el silencio no se sentía pesado, se sentía ganado. Encontré un estudio amueblado con ventanas altas y vistas a los acantilados. Firmé un contrato de arrendamiento corto, pagué en su totalidad, deshice las maletas en menos de una hora. Nadie me llamó ese día, y yo tampoco llamé a nadie. No hubo emergencias, ni favores, ni viajes de culpa disfrazados de conversaciones. Solo estaba yo, el sonido del viento sobre la piedra seca y la suave certeza de que había entrado en una vida donde mi valor no se medía por lo que podía regalar. 3 días después me desperté a las 6 de la mañana, preparé café y me senté en mi nuevo escritorio, la luz del sol entraba a raudales por las cortinas. Abrí mi portátil, respiré hondo y empecé a escribir un largo y detallado informe de estrategia para el trabajo. Sin distracciones, sin alertas bancarias, sin nadie pidiendo, solo un poco de ayuda. Solo concentración, solo paz, solo Tessa. 2 semanas después de instalarme en Sedona, empezó a suceder algo extraño. Empecé a dormir. No el tipo de sueño en el que te derrumbas después del agotamiento, sino un descanso real, del tipo en el que te despiertas y no sientes como si 1000 manos invisibles ya estuvieran tirando de tu tiempo, tu dinero, tu mente. Limpié el estudio lenta y deliberadamente, un cajón a la vez. Compré tulipanes frescos todos los domingos en el pequeño mercado a 2 manzanas de distancia. Llené jarrones con ellos, no porque nadie los viera, sino porque quería mirar algo vivo que no me pidiera nada. Y luego llegó la llamada de Julian. Era mi director regional con sede en San Francisco, y no habíamos hablado directamente en casi un año. Pero esa mañana, mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en el balcón, con un suéter de punto que había olvidado que tenía, mi teléfono sonó. Tessa, dijo cálidamente, he estado revisando tu trabajo reciente. Esa presentación de estrategia que enviaste la semana pasada es brillante. Honestamente, es uno de los pensamientos más claros y concisos que hemos visto. ¿Has considerado alguna vez asumir un puesto de coordinadora senior? Estamos reestructurando para la costa oeste y me gustaría poner tu nombre en la parte superior. Hubo un tiempo en que habría dudado, habría pensado en mamá, o en Relay, o en si podría asumir más mientras seguía siendo el fondo de emergencia para todos los demás. Pero esa versión de mí ya no contestaba el teléfono. Así que dije con calma, sí. Estoy lista. Julian se rió entre dientes. No esperaba que dudaras. Haré que Recursos Humanos te llame esta semana. Felicidades, Tessa. Cuando terminó la llamada, no lloré, no grité de alegría. Solo sonreí, una sonrisa tranquila que venía de saber que finalmente había tomado una decisión sin ataduras. Esa tarde caminé por el sendero del cañón justo detrás del complejo de apartamentos. Las rocas rojas brillaban como brasas bajo el sol de la tarde, y por primera vez en años, mi mente no estaba acelerada. Sin listas de la compra, sin cálculos secundarios, sin recuerdos de una cuenta bancaria vacía. Solo respiración. A la mañana siguiente volví a una cafetería que solo había visitado una vez antes, hace 5 años, en un viaje rápido por Arizona. Recordaba el jazz que tocaban, los bollos de miel y lavanda, el anciano que se sentaba junto a la ventana dibujando montañas en papel amarillo. Nada había cambiado. Incluso la barista parecía vagamente familiar.
Has estado aquí antes, ¿verdad?, preguntó entregándome un capuchino. Asentí. Hace mucho tiempo. Solo de paso. Me alegro de que hayas vuelto, dijo. Este lugar mantiene a los silenciosos. Me senté en la misma mesa de la esquina junto a la ventana, bebí lentamente y abrí el diario que había traído de Ashby. Dentro las páginas todavía contenían el recuento de lo que me habían quitado. Pero ahora pasé a una página limpia. No escribí mucho. Solo una línea: esta vez, todo lo que construya será mío. Esa noche, mientras me acurrucaba bajo una manta con las ventanas abiertas al aire fresco del desierto, leí algunos mensajes antiguos de amigos con los que había perdido el contacto. Personas que habían conocido las versiones más ligeras de mí, antes de que el dar se volviera constante. Luego llegó algo que no esperaba. Un correo electrónico de alguien llamado Melanie. Hola, Tessa. Probablemente no me recuerdes. Soy una prima del lado del marido de Celeste. Solo nos vimos 2 veces en reuniones familiares. Una vez me llevaste a casa después de una fiesta de cumpleaños. Nunca lo olvidé. Tenía 16 años y era demasiado tímida para hablar, pero te recuerdo a ti, continuó. Escuché lo que hiciste. Escuché cómo te levantaste y te fuiste. He estado en un lugar similar durante años, dando, cediendo, diciendo que sí hasta que olvidé lo que quería. Tu historia cambió algo en mí. Me recordó que la amabilidad no significa ser consumida. Gracias por mostrarme que está bien trazar una línea. Leí sus palabras 3 veces. No porque me sorprendieran, sino porque se sentían como la luz del sol sobre una cicatriz. No curándola, no arreglándola, sino reconociendo que siempre había estado allí. Respondí simplemente: gracias por decir eso. Y sí, está bien trazar la línea. De hecho, es necesario. Luego cerré el portátil y miré la luz del atardecer. En algún lugar entre los acantilados rojos y el cielo tranquilo, podía sentirlo. La vida que finalmente estaba reclamando. Y por primera vez en décadas me sentí libre. El otoño en Sedona llega en silencio. Los días se acortan lo suficiente como para que las mañanas se sientan frescas, para que las hojas se sequen en los bordes y se curven como viejas cartas. Un domingo por la tarde paseaba por el mercado del pueblo bebiendo sidra caliente, envuelta en un chal de lana que no había usado desde los 30 años. Una mujer pasó con su hija, de unos 5 años, montada en un patinete rosa brillante. Despacio, cariño, gritó riendo. Me detuve por un momento. Había algo en ese momento: la voz de una madre, la risa de una niña, el viento atrapando el dobladillo de mi bufanda, que se sentía como una pintura en la que finalmente podía entrar. Solía pensar que tenía que hacerlo todo para ser suficiente para mi familia. Solía pensar que el amor significaba sacrificio, significaba pagar la factura, significaba saltarse las vacaciones, significaba sentarse en silencio cuando quería gritar. Pero ahora sabía algo más cierto. El amor no exige autoborramiento. La verdadera familia no te mide por tu utilidad. Unos días después, colgué una pintura abstracta en mi apartamento. No combinaba con nada. Era atrevida, caótica, llena de color. Exactamente lo que siempre me habían enseñado a evitar. Pero me encantaba. Y eso era suficiente. Mis días se establecieron en un ritmo que solo me pertenecía a mí: yoga por la mañana en el centro comunitario, llamadas semanales de Zoom con mi equipo en el trabajo, una clase de cerámica todos los sábados donde nadie sabía mi apellido ni de que me había alejado. Planté un pequeño jardín de hierbas en el balcón: albahaca, tomillo, lavanda. Crecieron lenta y tercamente como la curación. De vez en cuando, recibía otro mensaje de alguien a quien apenas recordaba: un compañero de trabajo, un primo segundo, un amigo de un amigo. Tessa, lo que hiciste me dio valor. Dije que no por primera vez en años. Tracé un límite y por primera vez no me disculpé por ello. Un día, recibí una postal por correo de una mujer llamada Kelly. Había sido asistente junior en mi empresa hace años. En el reverso había escrito: una vez me dijiste que no tienes que prenderte fuego para mantener calientes a los demás. Nunca lo olvidé. Me mudé a Florencia el mes pasado. Finalmente estoy pintando de nuevo. Esa postal ahora vive en mi refrigerador,
junto a una foto que tomé del cañón al amanecer. 2 recordatorios: la luz puede volver y a veces las cosas que perdemos, familia, tradición, aprobación, hacen espacio para las cosas que nunca nos atrevimos a imaginar. Nunca volví a Asheville. Nunca volví a la casa con el asado de Romero y las traiciones en voz baja. Todavía llaman a veces. No tan a menudo ahora. A veces es un mensaje de voz silencioso. A veces es un largo mensaje de texto lleno de culpa. No los bloqueo. Tampoco respondo. No por despecho, sino porque finalmente aprendí que algunas puertas no necesitan cerrarse de golpe para permanecer cerradas. Solo necesitan permanecer sin abrir. Ya no espero disculpas. Ya no busco la comprensión de aquellos que nunca estuvieron dispuestos a verme con claridad en primer lugar. Busco la paz. Y cada vez que respiro este aire del desierto, cada vez que bebo té sin ninguna emergencia esperando al otro lado, sé que la he encontrado. La familia a la que pertenezco ahora es una que he construido suavemente con el tiempo. Personas que no me piden que me encoja. Personas que me encuentran donde estoy. Personas que ofrecen sin exigir. A veces todavía extraño lo que solía ser. Pero ya no lo anhelo porque finalmente lo entiendo. No perdí a mi familia. Me encontré a mí misma. Y ella valía todo lo que costó llegar hasta aquí.